ardientemente por la fe. ¿Qué piensan que puede significar esta parte de contender ardientemente por la fe? Luchar, defender la fe, ¿sí? Pero no con violencia, no con intenciones de guerra o algo por el estilo, sino con el conocimiento bíblico. Ujú. Cuando hay este tipo de situaciones que hacen que entre el error en la iglesia, hermanos, no podemos permanecer pasivos. No podemos simple y llanamente decir, bueno, hay que ser pacientes, hay que recibirlos con amor. No. Qué dice la misma palabra del Señor? ¿Qué dice ahí? No le digas bienvenido, porque si lo haces, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí el texto que leímos? Si le das la bienvenida, ¿qué pasa? Es como si exactamente, participas en sus malas obras. Eso sí es solapar el pecado. Eso sí es hacer las cosas mal. Y hermanos, aquí el punto medular es lo que estamos viendo acerca de Simón el Mago, pero sin perder de vista cómo las herejías pueden venir más bien vienen por lo general de aquellos que se dicen cristianos. Y hay herejías que muchas veces son como errorcitos pequeños. ¿Cómo ataca un enemigo? Sutilmente. ¿Cómo son los espías en las películas? ¿No? Un hombre que ha trabajado con otro durante años y años y años ganándose su confianza y de repente, ¡pum!, lo traiciona y lo envenena, por ejemplo. ¿De dónde vino la amenaza? De adentro. Ujú. Entonces, esto como les digo, es algo que nosotros tenemos que hacer. En algunos textos que por ahí han surgido, que incluso causan como admiración, ¿no? Películas y cosas por el estilo. ¿Han escuchado de el Evangelio según San Tomás? Tal vez de ese no. Del Evangelio según Judas. Ese salió hasta National Geographic. Ajá. ¿Y qué tal el Código Da Vinci? Hasta una película salió y bien interesante y no sé qué tanto. Ajá. Todo eso son parte del movimiento herético del gnosticismo. Eso quiere decir que también hay un bombardeo cultural. Sí, hermano. ¿Qué dice esa palabra, hermano? ¿Cuál? Lo que acabas de hablar ahorita, no. ¿Herético o gnosticismo? No, sí. Gnosticismo. Les había comentado que el gnosticismo no es una secta, sino una ideología que ofrece, lo voy a compactar lo más que pueda, ofrece la posibilidad de que cada maestro falso enseñe su propia religión. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Ah, Ojo, lo compacté lo más que pude porque es una página entera de la definición y eso está compactado todavía. Pero sí se dan cuenta cómo el gnosticismo, lo más importante es que nos demos cuenta que el gnosticismo se parece al cristianismo. Ujú. Dice ser cristianismo. Ajá. Florece en el nombre de Cristo. Tú lo ves y ¿qué parece? Cristianismo. Por eso tú puedes agarrar y encontrar iglesia cristiana tal. Ujú. Jesús salva. ¿Cómo se llaman estos yo no me acuerdo, los brasileños, por ejemplo? Son gnosticistas hasta la pared de enfrente. Pare de sufrir. Iglesia del Señor Jesucristo, pare de sufrir. Ahí está, ¿cómo se llaman los mormones oficialmente? Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, tú lo ves, tú hablas con ellos y ¿qué parecen? Cristianos. En su seno, en sus orígenes, este movimiento fue tan peligroso que de verdad casi termina por abatir a la iglesia cristiana auténtica, por ahí en el siglo segundo.
Cualquiera diría, ¿cómo es esto posible? Lo es. Y mucho. Ahora, vamos a soltarnos de este asunto. Entonces nos queda claro algo de este Simón el Mago. Uno, no es creyente. Dos, es un gnosticista, si no es que el fundador mismo del gnosticismo. Ahora, vamos a regresar aquí a los versículos 18 y 19. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Ofreció dinero. Es lo que les decía hace un momento. Simón no había entendido. Simón todavía pensaba que cualquier poder sobrenatural era comercializable. De hecho, él ya lo había hecho. Con sus artes obscuras, él ya había hecho negocio. Entonces, ¿qué pensaba? Que el poder del Espíritu Santo pues era uno más. Por lo tanto, estaba fuera de la gracia. Estoy repitiendo un poquito porque se nos cayó la transmisión, entonces estamos grabando todo ahorita. Pero aquí viene precisamente un asunto importante. ¿Por qué reacciona así? Porque ve la imposición de las manos. Y esto es otro problema en la iglesia. Impónganme las manos para que sane. Impónganme las manos para que reciba más sabiduría de lo alto. Impónganme las manos para recibir el Espíritu Santo, porque pues aquí dice, ¿sí o no? Vamos a ver el versículo 14 al 17. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahí está. Necesita un cristiano para recibir el Espíritu Santo? Que le impongan las manos. Ojo, eso es un error. Vamos a seguir. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahí está otra vez. ¿Alguno de ustedes les impusieron las manos para recibir el Espíritu Santo? No, porque este acto ocurre cuando el individuo pone su fe en el Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿por qué dice esto aquí en Hechos? Recuerden, una base del estudio de la Biblia es por qué está ocurriendo en este momento y con ellos. Este momento específico es exclusivo para los samaritanos. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan del famoso pecado imperdonable que estudiamos en Mateo? ¿Se acuerdan? Que blasfemaron contra el Espíritu Santo. ¿Y para quién era eso del pecado imperdonable? Únicamente para los detractores del Señor Jesucristo que en ese momento blasfemaron en contra del Espíritu Santo. Porque la sangre de Cristo, ¿qué tipo de pecado? ¿Cuáles pecados perdona? ¿Cuáles pecados limpia? Todos. Todos, 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 toditos. Entonces, hermanos, aquí hay algo bien importante que debemos de tomar en cuenta. En este caso, no es sino la necesidad. Aquí hay otro factor que tenemos que tomar en cuenta. Échenle muchas ganas aquí. Número 1, ¿dónde está creciendo la iglesia? En Jerusalén. ¿Con quiénes? Con puros judíos. La orden del Señor Jesucristo fue que el evangelio se expandiera. Ahorita vamos a entrar en eso. Pero tenemos que tomar en cuenta que en este tiempo los apóstoles tenían que ir a Samaria para confirmar que habían creído en este tiempo y lugar específico. ¿Qué relación había entre los judíos y los samaritanos? Una relación de odio. No, era odio. Los judíos despreciaban por completo a los samaritanos, porque los samaritanos cuando empezaron a reconstruir los muros se opusieron y aparte los samaritanos ya habían construido su propio templo, tenían su propio lugar de adoración, etcétera. Entonces estaban completamente enemistados samaritanos y judíos. De hecho, cuando Samaria estaba prácticamente en medio, no geográficamente, pero para poder llegar de norte a sur,
más bien de sur a norte, en lo que es la nación de Israel, tenían que pasar por Samaria. ¿Y qué hacían los judíos? Le daban la vuelta. No entraban por la ciudad, le daban la vuelta. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, se sorprenden de que uno está hablando con una mujer y dos con una samaritana. Y la misma samaritana estaba impactadísima. ¿Por qué? Porque eso no era normal. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo esto en mente, tenemos que entender que era necesario que los apóstoles, obviamente judíos, fueran a Samaria a confirmar el asunto. A confirmar, número uno, que tuvieran fe. Número dos, que fuera ahí en ese lugar. Es por esto que ojo, era era indispensable que los líderes judíos presenciaran el momento en el que los samaritanos recibirían el Espíritu Santo. Ujú. ¿Para qué? Para asegurar la unidad de la iglesia. Porque ya iba a haber iglesia en Judea y ya iba a haber iglesia en Samaria. ¿Esto a qué punto iba a llegar? No, es que son samaritanos. No, 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 no. Nosotros, Pedro y Juan, fuimos y confirmamos esto. Y son creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Era importantísimo. Ujú. Otro ejemplo de este mismo actuar lo vemos, por ejemplo, cuando los gentiles se empiezan a agregar a la iglesia. Vamos, por favor, ahí en Hechos. Vamos al capítulo 10, versículos 44 al 46. Versículo 10, 44 al 46. ¿Ya lo tienen? Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, es decir, idiomas, y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Nuevamente tenemos ahí al apóstol confirmando el hecho de que de que los gentiles, no, ahora no los samaritanos, los gentiles fueran creyentes y recibieran el don del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, esto que vemos es solamente digamos, legalmente como los testigos. Cuando hay una boda, ¿qué piden? Aparte de los casados, de los que se van a casar, perdón, testigos. Ujú. Pero testigos que den fe de que el acto que se está llevando a cabo es auténtico. ¿Se acuerdan en la televisión antes en los programas? Tenemos aquí al secretario ¿cómo era? Sí, pero era un testigo, ¿se acuerdan? El interventor de la Secretaría de Gobernación y decían que va a dar fe de este sorteo, de este concurso. Básicamente el trabajo ahí de Juan y de Pedro al presentarse con los samaritanos era eso, dar fe, dar certeza de que el Espíritu Santo había llegado sobre de ellos y que eran creyentes, ¿de acuerdo? Y bueno, perdón, el hecho, ahora, imponer las manos. Entonces, ¿para qué se impusieron las manos? ¿Cuál era el asunto? ¿Cuál era la importancia de imponer las manos? Era y es un símbolo de aprobación, ujú, no de transferencia de poder o de un acto espectacular o sobrenatural. Por ejemplo, ahora que Dios hace tiempo, hace un par de, no, como 3 años, que me nombraron diácono. ¿Qué hicieron Jacob, Alfredo y Mark? Impusieron las manos. Ellos como una autoridad superior a mí. ¿De acuerdo? Confirmando el hecho de mi elección. Lo mismo se hizo cuando me nombraron pastor. Nada más que nuestro hermano Jacob ya está con el Padre Celestial. Ujú. Vino otro pastor, estaba Mark, estaba Alfredo. ¿Y qué hicieron? Impusieron las manos, oraron. Están dando fe.
están aparte diciendo está aceptado. ¿Sí se dan cuenta? Ese es el objetivo de la imposición de manos. No un acto sobrenatural, ni tampoco que le estoy pasando la energía o algo por el estilo. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Y eso es una herejía. ¿De acuerdo? ¿Se dan cuenta cómo de repente algunos detalles empiezan como, ah, caray, hace un tiempo a lo mejor pensaba eso? O yo conozco a alguien que piensa así. Hermano, igual el lavado de pies, Ujú. igual pues Es un símbolo. un símbolo. Es un símbolo. Recuerden que el gnosticismo va a tomar los símbolos y los va a volver místicos. Y va a decir, yo como soy más elevado, yo sí lo entiendo, ustedes no. Santa Cena, lavado de pies, que es un ejercicio hermoso para con la esposa, por ejemplo, porque es un símbolo de humildad, de servicio, la oración. Muchas cosas se convierten en herramientas del gnosticismo. Y obviamente esto, ya voy a dejar las definiciones, vamos a regresar a Simón. Esto pone en evidencia a Simón. ¿Qué dice el versículo 19? Diciendo, dadme también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que creía Simón? Diciendo, y había creído y se bautizó. Ajá. ¿Qué creía? Que imponer las manos. A ver, venga para acá, hermano, para que yo le imponga las manos y le saque el espíritu de enfermedad. ¿Lo han escuchado? Quería tener más poder, ¿no? Sí, Tenía esa mentalidad, ¿no? Desde claro, porque era un mercader de la fe. Y tantas cosas que pueden existir. Ujú. Pero hay algo bien importante. Recordemos que otra vez la escritura dice que Simón, ¿qué? Creyó y se bautizó. O sea, si tú lo veías, asegurarías que era cristiano. ¿Sí o no? Si tú veías a Simón, es cristiano. No hay duda. Es un hijo de Dios. ¿Sí o no? Porque vemos que creyó, se bautizó, seguía un maestro y estaba ahí todo el tiempo asombrándose de los milagros. es que también hay muchos que tienen ¿no? El convencimiento, Ah, ¿verdad? ¿No? Por eso pero también, ahí Simón todavía no está actuando de esta manera. ¿no? No. El problema es que si los dejamos, entonces sí, su carisma hace que ganen adeptos. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este punto lo vemos, ¿no? Que se bautizó, pero a la luz de que quiere comprar el poder del Espíritu Santo para él usarlo cuando él quiere, ¿qué nos dice? ¿Es cristiano? ¿Sí o no? Sí, ¿Creyó y se bautizó? ¿Es cristiano? No, no lo es. Decir que creí no significa que creí. Bautizarme no significa que creí. Tomar estudios bíblicos no significa que creí. Enseñar en la iglesia no significa que creí. Lo que demuestra mi fe es mi cambio. Ujú. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Porque pues obviamente Simón había cambiado. No, porque seguía pensando que podía hacer mercancía de los poderes sobrenaturales. En este caso, el poder del Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Punto importantísimo. Ujú. La obra del Señor, y esto va para todos aquellos que piden dinero, la obra del Señor nunca se va a intercambiar por dinero. Entonces, ¿para qué pedimos ofrenda? Pues para el mantenimiento de los gastos. Ahorita el internet que se nos cayó, la luz, agua, electricidad, el servicio del hotel. ujú, el salario de los que estamos a tiempo completo, por ejemplo. Ujú. Es para eso. Mas no podemos, yo no puedo, Mark no puede decir
que ofrendes para que Dios te multiplique, te sane o cosas por el estilo. Eso es una herejía. Oye, Y hermano, tú tampoco, adelante hermano. igual ahorita que estás hablando de lo, había una, o sea, sí, una cristiana, entonces, pues ella daba todo su sueldo y esto, ¿no? Ujú, Le decía mi hermano, no, pues no, no des todo, no, pero pues es que a mí me nace, yo lo doy como buena, yo así como buena, ujú. y eso que es igual, El punto aquí es, si lo daba por agradar a Dios, perfecto. Si lo da para obtener algo a cambio, entonces ¿a quién se parece? A Simón. ¿Sí? No importa, recordemos una cosa, la ofrenda es bien clara. Cada quien dé como Dios propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa idea de tristeza y necesidad también abarca la avaricia. y este hermano, pues sí, no le decía, no des todo, nomás da lo que él va a hacer Cada con tu quien debe vida, dar qué. esposa y eso, pero la hermana decía, no, no, Por eso, cada quien que debe dar, como Dios propuso en su corazón. Así. Es más, el asunto del diezmo ni siquiera está aplicado a dinero y no es mencionado en el Nuevo Testamento. Ujú. Entonces, ojo, ojo, hay cosas que suenan bien espirituales, pero son trampas, como en la que estaba el pobre de Simón. no, Ahora, ujú, vamos por favor a Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes. Vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo es bien bonito. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 16. Segundo de Reyes 5:16. ¿Ya lo tienen? no. Dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Este versículo es en el contexto de la curación milagrosa de Naamán. ¿Han escuchado de Naamán? Un general del ejército sirio, muy importante, que tenía por ahí una esclava hebrea y se contagió de lepra. Ujú. Y buscó a regañadientes al profeta Eliseo. Ujú. ¿Y qué fue lo que hizo Eliseo? Le dijo, ve y sumérgete en las aguas del río y te vas a sanar 7 veces. Bueno, no te vas a sanar 7 veces, sino si te metes 7 veces, te lavas 7 veces, entonces vas a ser sano. Entonces, obviamente, aquí hay una cosa bien importante. Fíjense en la actitud. Naamán es sanado y entonces ofrece una recompensa. No es lo mismo a ofrecer una recompensa para ser sanado. ¿Sí me explico cuál es la diferencia? A diferencia de lo que quería Simón, que era dar dinero para recibir la capacidad de transferir el Espíritu Santo, Naamán ofreció dinero porque recibió un beneficio y quería hacer exacto un acto de gratitud. Y aún así, ¿qué hizo el profeta Eliseo? No quiero nada, porque los favores de Dios no están en venta. Es una herejía tanto pedirlo como ofrecerlo. Si yo les digo a ustedes, hermanos, para que ustedes sean más prósperos, siembren, siembren su talento, eso es bien usado. Siembren su talento y Dios les va a prosperar. Es lo mismo que si ustedes vinieran y me dijeran, oye, te doy una lana para que así Dios me prospere y yo crezca todavía más. ¿Sí me explico? Es la misma, ¿cómo dicen? La misma burra, nada más que revolcada. Y es una herejía. ¿Qué es lo correcto? En gratitud a lo que Dios me da, yo doy conforme Dios puso en mi corazón.
No por quedar bien, no por adquirir, no por ambicioso, sino porque en mi corazón eso nace. Como cuando iban a construir el tabernáculo. Que llegó el momento, estaban tan contento el pueblo, que llegó el momento que dijeron, no, ya páralos, porque ya, o sea, ya hasta nos estamos pasando de materiales para hacer lo que tenemos que hacer. Ujú. Entonces, eso es algo que tenemos que entender y es herejía. Enseñar que los beneficios de Dios se obtienen con dinero. Porque los beneficios de Dios vienen solamente para aquellos que tienen fe. ¿Me explico? Y pues Dios nos conoce. Dios sí. Y si quiere nos bendice, y si no, no. Y ojo, y no podemos decir que no nos bendice, porque por eso es que nos sustenta. Por eso mi corazón sigue latiendo. Simple y sencillo. Ujú. Esto de pedir dinero para hacer transacciones con Dios es una herejía que hoy día está muy extendida. ¿Y está muy extendida dentro o fuera del círculo cristiano? Dentro, dentro. Ujú. Es algo impresionante cómo, ¿dónde está el mayor peligro entonces? ¿Dentro o fuera de la iglesia? ¿Dentro del círculo cristiano o fuera de este? Dentro. Ujú. Vamos al versículo 21. Le dijo Pedro, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí está parte de la confirmación por lo cual podemos decir que Simón no fue salvo. A los ojos de Dios, ¿cómo era su corazón? Estaba mal. No era recto delante de Dios su corazón. Ajá. No tenía fe, no creía realmente. Ujú. Ahora, vamos a analizar, porque dice, no tienes parte ni suerte. La palabra parte viene del griego meris, que quiere decir participación de la herencia. Claramente Pedro le está diciendo, tú no vas a heredar el cielo, tú no vas a heredar la gloria con el Señor Jesucristo. Y la parte suerte, perdón, la palabra suerte viene del griego kleros. ¿Le suena? Clérigo, parte de la iglesia. Eso quiere decir que Pedro le está diciendo, no eres parte de la iglesia, no vas a participar de la herencia de la iglesia. Y esto incluye encargos en la iglesia. O sea, ni eres parte de la iglesia, ni vas a tener cargo en la iglesia. Porque ¿qué es lo que quería Simón? Ser de autoridad en la iglesia también. Imagínense por un momento que, por ejemplo, Mark un día amaneciera con la capacidad de decir, ¿a ti qué te duele, hermano? Te pone la mano y te lo quita. ¿A ti qué te duele? No, pues es que yo ya no veo bien. Y te pone la mano y de repente ya ves bien. O tengo hipertensión, me duele la cabeza. Imagínate lo espectacular que sería y qué tan importante sería Mark. Muchísimo, sí, pero eso haría que entonces adoráramos a Mark y no a Dios. Fácil y rápido, ¿de acuerdo? Entonces, Simón quería la posición, la autoridad de los apóstoles y lo que él pensaba eran los poderes apostólicos. No, pues es que si son apóstoles, pues tenían poderes especiales, ya mero eran Superman. Ujú. Aunque en realidad los apóstoles a qué iban? A ser muertos, martirizados. No, ya debe haber sentido feo cuando Pedro le dijo, Pues ¿no? imagínense, así en seco. Ujú. Con dinero. Y no, y luego le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto, o sea, ni eres de la iglesia, ni vas a obtener un lugar importante en la iglesia. Ujú. Tu corazón no es recto delante de Dios. Vamos a ver esto, otro ejemplo, pero vamos a ver con el Señor Jesucristo. Vamos a, por favor, al Evangelio de Mateo. El Evangelio, perdón, según San Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9. ¿No? ¿Quién me lo puede leer? Mateo 15, 8 y 9.
Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense en esto, ¿suena similar a lo que estamos estudiando? Sí, y Dios, el Señor Jesucristo se está refiriendo a los fariseos y los escribas. Y les está diciendo este pueblo de labios me honra. Ujú. ¿Qué dice el versículo 19, por favor, hermano José Luis? ¿No? Ujú. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Yo les puedo decir de corazón que lo que pienso es verdadero. ¿Qué sale del corazón? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No podemos confiar en lo que creemos nosotros ciegamente que es la verdad. ¿Me explico? ¿Cómo es esto? Si tú te aferras, como Simón, a que el poder de Dios es una mercancía, te estás engañando a ti mismo. Aguas cuando nuestro pensamiento va contrario a lo que está en las Escrituras. Porque entonces estamos cometiendo y aceptando el error. Versículo 22. Vamos a continuar. Esto es el Evangelio. Fíjense cómo aquí nada de que ven y entrega tu corazón al Señor y el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. Vamos a ver cómo Pedro le vuelve a dar el Evangelio a Simón. ¿Por qué? Porque ya había escuchado el Evangelio anteriormente, ¿no? Ya ahorita déjalo así, ya está grabando. Ya lo puse a grabar. Pedro vuelve a evangelizar a Simón. Porque, ¿qué dice? ¿Me pueden leer, por favor, el versículo 22? Arrepiéntete pues de esta y de tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado en el pensamiento de tu corazón. Muy bien, arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Simón tenía fe verdadera en Cristo? La respuesta es no. ¿Cuál es el remedio para un no creyente? El Evangelio. Pero aquí vemos algo bien importante. Arrepiéntete de tu maldad. Arrepiéntete. Y ese es el punto importante si tú no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tienes que arrepentirte de tu maldad, cambiar esa forma, pedirle a Dios que te perdone por todas las cosas malas que has hecho y rogar que sea perdonado tu pecado. Al rogar que sea perdonado tu pecado, también entra la fe. ¿Por qué? Porque si yo me arrepiento de mis pecados, entonces creo que mi único remedio es Cristo. Arrepiéntete y pon tu fe en el Señor Jesucristo, que es el único medio para salvación. Pero en el caso de Simón, ¿qué acaso Simón no creyó? ¿Qué vimos en el versículo 13? ¿Que creyó y se bautizó? ¿Quién no se bautizó? A ver, a ver, explícame esa parte. Decía un personaje de Eugenio Derbez, que alguien me explique. O sea, creyó, dijo que creyó y se bautizó. Exactamente. ¿El bautizo lo hace creyente? A ver, hermanos, pregunta capciosa. ¿El bautismo te hace cristiano? Entonces, ¿de qué sirve el bautismo? Es un símbolo. Es esa evidencia, ese testimonio público que doy de que soy hijo de Dios. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. Aguas cuando digamos, no, es que como soy bautizado, entonces soy hijo de Dios. Tache, herejía.
Hay muchos que piensan eso. Claro, claro, y ese es el gnosticismo trabajando. Ujú. Porque el bautismo en agua no es la salvación. Ajá. Em, Pensar que el bautismo en agua es parte de la salvación o que sin el bautismo no se tiene la salvación es una herejía. Ujú. Una herejía como la que apoyaban los judaizantes. Los judaizantes decían, no, es que sí, sí puede ser cristiano. Se lo decían a los gentiles, a los no judíos. Sí, sí puede ser cristiano, pero te tienes que circuncidar, si no, no eres salvo. Eso es una herejía. Herejía que se canceló en el primer concilio cristiano. Los judíos era un grupo que insistía en que para ser completamente, judaizantes, perdón, completamente justificados, los gentiles debían cumplir con ciertos rituales, dándole importancia a la circuncisión. Ahora, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Hechos, capítulo 3, versículo 19, dice, así que arrepentíos y convertíos. Lo que tienes que hacer para estar en paz con Dios es arrepentirte de tus pecados y pedirle al Señor fe en el Señor Jesucristo. No hay fórmulas, no hay oraciones, no hay nada en especial, sino únicamente arrepentimiento y fe. Ujú. Pero nosotros podemos asegurar que es solo por fe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? ¿Quién me lee o me dice de memoria Efesios 2, 8 y 9? Pues, Hechos 2:9. No, dije Efesios 2, 8 y 9. Porque por la gracia sois salvos por medio de la fe y no de vosotros, pues el Es don de Dios. don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. No es del dinero, no es de tus actos, no es de nada. La salvación es únicamente por fe. Porque el único que merece la honra por el perdón de los pecados es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos afirmar esto? Bueno, es bastante claro, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos afirmar que Pedro le está diciendo a Simón que no es salvo? Vamos al versículo 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Sus acciones lo demuestran. Hiel de amargura. Vamos a Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18. Dice así. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. La idolatría es esa figura de la hiel, algo amargo. Ujú. Continúa ahí en el versículo 23. Prisión de maldad. Una mejor traducción de prisión de maldad es cadena de iniquidad. Romanos 6:16 dice así. No, am, no, nada más llega al 15. Me equivoqué. Bueno, vamos a continuar. El asunto aquí es que Simón sigue siendo esclavo del pecado. Si no eres esclavo de Cristo, entonces eres esclavo del pecado. Y Simón, aquí cuando Pedro le dice, estás en cadena de amargura, en cadena de tu prisión de maldad, en cadena de tu pecado, ¿qué le está diciendo? No eres salvo. Entonces,
¿Qué de aquellos que se dicen cristianos y siguen en adulterio, siguen haciendo tranzas, siguen tomando, emborrachándose, siguen siendo infieles a sus cónyuges? ¿Son cristianos? No. No nos engañemos, no. Si practica un pecado con constancia, sin arrepentirse, sin sentir siquiera que está ofendiendo a Dios, no es cristiano. No nos engañemos. Y es lo que Pedro le está diciendo a Simón. Ojo. Entonces nosotros podemos hablar o categorizar si alguien es cristiano o no de acuerdo a su comportamiento. La respuesta es sí. Sí, pero no debemos apresurarnos a hacer juicio, sino orar por ellos, hablarle. ¿Y qué hizo Pedro cuando se dio cuenta de que Simón no era creyente? Le dio el evangelio. Ujú. Una profesión de fe o una oración para recibir a Cristo sin arrepentimiento no es válida. Ujú. Versículo 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre de mí. Detalle bien importante aquí. ¿Qué piensan que ocurrió con Simón? ¿Ya creyó? Sí se arrepintió. ¿Sí? ¿Qué piensan? Leamos lo que dice Simón. Pero primero, ¿qué le dijo Pedro? Arrepiéntete y ruega al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué responde Simón? Rueguen ustedes por mí al Señor para que yo no tenga consecuencias. Si bien Lucas no registra si Simón se arrepiente o no, lo que leemos en este versículo deja leer que probablemente Simón lo único que buscaba era escapar de las consecuencias. ¿Por qué? Porque estaba aterrorizado de ser confrontado con un poder mayor al suyo. ¿Cómo veía los milagros que pasaban? Los veía atónito, siendo que él hacía cosas grandes también, con su magia. Pero sabía muy bien que el poder que estaba en los apóstoles era mayor. Entonces lo que tenía era miedo. Ujú. El miedo a las consecuencias no lleva a la fe. El miedo a las consecuencias no da salvación, sino el arrepentimiento genuino es el que nos mueve a la fe. Ujú. Aquí queda más que confirmado entonces que lo más probable es que Simón no tuvo la salvación. Y si esto lo anexamos a los datos históricos que les di al principio, nunca lo fue. Porque este historiador, este padre de la iglesia, Justino Mártir, menciona que ese Simón fue el fundador del gnosticismo. O sea que después de esto, ¿se corrigió? No, él siguió, convencido de que estaba haciendo lo que le agrada a Dios, blasfemando con sus herejías a Dios. Sí, hermano, y por Sí. ejemplo, Simón, en este, no llama Simón, pero en sí, algún pastor que vaya por el mismo camino no puede ser confrontado por Dios o por el Espíritu Santo, mejor dicho, para que cambie su manera de se corrija. Sí, de hecho tendremos que confrontarlo. O sea, ese es el punto. No importa si es alguien de la congregación o un líder. Si empieza con herejías, lo confrontas con la palabra. Incluso Claro. que estás de manita sudada aquí con la Biblia y afuera eres otra persona, ¿no? Si andas tomando o andas Exacto. haciendo. Y es bien importante hacerlo por amor al hermano, si es que es hermano. Porque también puede haber un tiempo en el que se caigan. Sería buenísimo poder repasar las enseñanzas de segunda de Pedro en cuanto a la apostasía. Pero algo bien importante, y es sobre lo que estoy estudiando ahorita, es la herejía se confronta. Así. Nos ha pasado en el estudio de varones, una vez estuvimos escuchando enseñanzas falsas en medio de nosotros. ¿Y qué se hizo? Confrontarlo ahí en seco. No sé si se acuerdan, estábamos en el salón. Sí, yo estoy ahí. Ajá. Eso se hace con nada de que
déjalo hablar para que esté a gusto con nosotros y a lo mejor luego... No, 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 no. La herejía se confronta, ojo, con las escrituras. No le pones el ojo morado ni nada por el estilo. Se confronta con las escrituras. Pero mi preocupación principal no es el falso maestro. Mi preocupación principal son, en el caso que tuvimos, ustedes, porque estaban escuchando mentiras. Ajá. Él cree esas mentiras, de ahí no lo voy a sacar. ¿Quién me preocupa? Y no, y sí, porque uno estaba creyendo, cuando yo la primera vez que vino y lo veía con mucha sabiduría, ¿no? Muy seguro de sí mismo, yo me quedé bien. Este hombre está muy bien preparado. Incluso preguntó algo, y dijo, ¿y usted? Dice, pues yo no soy teólogo, yo nada más, ya, pero que bueno, no, sí, pero ¿usted qué cree? Entonces ahí yo me llamo, o sea, yo dije, este hombre está muy bien preparado, pero ya, cuando se lo contaron ahí, entonces ya, como que, hombre, estaba mucho más que preparado. El punto aquí es que, por ejemplo, Mark y yo no reaccionamos. A mí una vez me enseñó mi maestro, tienes que actuar como perro amaestrado ante la mentira. Ajá. Fíjense cómo me dijeron, como perro amaestrado, no con mi instinto, sino con lo correcto. Sí, dependiendo de la parte. Exacto, exacto, contender ardientemente por la fe. Y esto va para todos. Esto es para todos. Por eso es que luego dicen, ay, es que Mark es un fariseo que no perdona a una. Pues sí, de eso se trata. Ajá. Es que, Gerardo, tú eres un legalista, gacho, mala No, pues si quieres dilo, pero es que así se confronta la mentira. Pero ojo, con esto, no con esto. ¿De acuerdo? Entonces, los tres temas que vimos aquí hoy nos están enseñando cuán armonioso y perfecto es el plan de Dios. Vamos a culminar con nuestro estudio con el versículo 25, porque es chistoso, pero el versículo 25 se regresa, ajá, básicamente hasta el 13, porque dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ¿quiénes ellos? Juan y Pedro, así. Se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿A qué habían ido a Samaria Juan y Pedro? A confirmar la fe de los samaritanos y a confirmar el Espíritu Santo en ellos. Recordemos, la imposición de las manos, ¿qué es? Es un simple acto de autoridad, de respaldo. Te pongo las manos porque le estoy dando fe, veracidad a este acto. Ujú. ¿Y por qué es que tenían que estar presentes ahí los apóstoles para que el Espíritu Santo llegara a los samaritanos? Los apóstoles fueron a presenciar el milagro de la salvación en aquellos que son repudiados por los judíos, confirmaron esto y fueron testigos de la presencia del Espíritu Santo en los samaritanos. A su vez, los samaritanos comprendieron que era necesario someterse a la autoridad apostólica judía. ¿Se dan cuenta la armonía en el plan de Dios? Pareciera que los enemigos se iban a encontrar para darse de moquetes, ¿no? Pero no, Dios lo usa para que tanto uno como la otra parte embonen perfectamente en su plan armónicamente. Ujú. Además, se confirma lo que el Señor mandó en en Hechos 1:8. ¿Qué dice Hechos 1:8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice ahí en Hechos 8:25 al final? En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. O sea, se cumplió. Claro, la palabra del Señor se cumplió a rajatabla, de manera cabal. Y ellos fueron esparcidos, o sea, iban huyendo.
Todavía no llegamos a ese punto, pero ya había empezado la persecución, pero ojo, fíjense cómo Dios usó algo que tal vez Pedro y Juan dijeron, ¿ir con los samaritanos? ¡Ah! Pero obedecieron. ¡Wow! La salvación está aquí. Ya presenciamos que lo confirmamos nosotros, el Espíritu Santo está con ustedes. Vámonos. Y de pasada predicamos el Evangelio. Y se cumple lo que dijo el Señor ahí en Hechos 1:8. ¡Wow! La sabiduría, la providencia de Dios es... Aquí dice en el 8:4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el Evangelio. Es correcto lo que tú dijiste. La persecución estaba empezando, pero estaba a punto de explotar más fuerte todavía. Porque tenemos al protomártir, Esteban, antes de eso. Esteban. ¿Y quién era el que estaba a punto de desencadenar una persecución todavía más terrible? Saulo, a quien conoceríamos como Pablo, que se convertiría en uno de los expansores más activos de la iglesia. No quiere decir que los otros apóstoles se quedaran de manitas cruzadas. La tradición nos dice que también hicieron viajes misioneros. La historia, la tradición, los padres de la iglesia y los historiadores principales de la iglesia lo datan. Pero el punto es aquí que vemos cómo providencialmente Dios utiliza cualquier situación para cumplir su propósito. Oiga, pastor, y ahora sí que todos los discípulos fueron a enseñar la palabra de Dios, todos. Claro. ¿Qué fue lo que mandó el Señor Jesucristo? Van y enseñan en Jerusalén, Judea, Samaria y a toda la tierra. Ya estaban en Samaria, ¿qué seguía? El resto de la tierra, claro, conocida en ese momento. Y por supuesto que lo hicieron, porque fue la orden del Señor. No tenemos en la Biblia todos los que fueron y Ándale, compartieron. No está en la Biblia exactamente. Sí, no. Habla de Pedro, Juan, Pablo, pocos. Felipe. Y de hecho de los mismos apóstoles no dice que viajaron a otros países, pero como les digo, los libros de la tradición de los primeros padres de la iglesia, de los historiadores como Josefo, dice que sí, que fueron a otros países. Del que tenemos evidencia clara. Bueno, también en Pedro tenemos evidencia cuando viajó, ¿a dónde viajó? Que fue confrontado con Pablo por los judaizantes. No me acuerdo, pero sí, de Pedro sí tenemos evidencia en la Biblia de que también viajó, porque esa era la orden. ¿De acuerdo? Y hasta la fecha, ¿no? Todavía se sigue predicando El Evangelio, claro. Por todas partes del mundo. Así es. Como, por ejemplo, los misioneros por los cuales tenemos el privilegio de apoyar económicamente. Tenemos a la familia Pantoja, tenemos a la familia de Luis Andrea allá en la Sierra Tarahumara. Los Pantoja están en Jalisco. Esta Rebeca, misionera que va a partir a un país para hacer el trabajo del Señor, y nuestro hermano David Gómez, que está haciendo el trabajo de compartir el Evangelio en Uruguay. Ahí está. Y nosotros también tenemos que obedecer ese mandato de compartir el Evangelio a toda criatura. Pero ojo, también seamos bien celosos. Si no está aquí, si no está bien interpretado, es mentira y no lo toleramos. ¿De acuerdo? Ojalá un día pudiera enseñar esa parte del libro de La verdad en guerra. Está muy, muy bueno. No tanto porque MacArthur lo haya escrito, sino porque de verdad es el tema. No, Mark y yo hemos hablado, hay cosas que no estamos de acuerdo con ciertos pastores, pero eso no significa que no tengan nada que enseñar. ¿De acuerdo? Entonces, algo que les haya impactado de este estudio, ahí ya me alargué mucho. Todos los problemas técnicos que tuvieron, a los que vean este video, nos cortó y ya después lo grabé y bueno, ha sido un relajo hoy día con el internet. De los gnosticismo. El gnosticismo. Sí, porque ese hermano que yo sé tenía una iglesia también.
En Puebla, parece, ¿no? Bueno, por aquí y por allá. Entonces, sí, como tú dices, formaron su propia iglesia y pues, pensando que están bien. Ujú. Y el punto es que nosotros debemos de observar la verdad. Si lo hacen o no, muy su rollo. Pero ojo, si detectamos que un hermano empieza con ideas raras, por ejemplo, algo que se está expandiendo mucho, pastoras, ujú, diezmar para obtener beneficios, ujú, entre otras bellezas de ese tipo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿como cuánto tiempo tiene de eso de ahora sí que les dieron ese mandato a las pastores? No existe. Es antibíblico. Ahí está el punto. ¿Cómo decía Cantinflas? Ahí está el detalle, chato. ¿De acuerdo? Algo. Yo me quedo con la enseñanza y el mensaje que dice de que no nosotros va para todos. Cuando- que no nos engañemos, ¿no? Porque como Simón creía y estaba bautizado, no necesariamente hacía las cosas correctamente. Exactamente. Debe ser de corazón. Así es. Sí, así también, ¿no? La principal amenaza está adentro. Por eso es tan importante que estudiemos juntos la escritura. Y de verdad, el día que digan, oye, Gerardo dijo una babosada, ¿cómo va? ¿Dónde está? Exacto, exacto. No por ser el pastor significa que estoy bien en todo. Ujú. Así de simple y de sencillo. ¿De acuerdo? Si algún día ven que me empiezo a subir a una plataforma de superioridad, bájenme. ¿Sí? Se quiere ir a otro estado, a otra república, ahora sí que enseñar la palabra de Dios. Pues no, También lo porque... vamos a enseñar. Oiga, quiere- Pero para eso están los misioneros. O sea, es diferente la labor del misionero a la labor de un pastor, un maestro, etcétera. Pero Dios, Ellos llegan a cambiar, ¿no? a Les mí, dan mandatos en otra iglesia. no. No, porque yo no soy misionero. Yo obedezco, por ejemplo, lo que me pueda decir Mark. Ujú. Así. Y él obedece lo que yo le digo muchas veces. Solamente que se haya hablado como para apoyar una obra. Sí, levantaron una Miren, iglesia. yo les puedo decir, de alguna manera, la única manera en la cual yo apoyaría a otra iglesia sería una iglesia hija de esta. Eso sería lo correcto. Porque entonces, ¿para qué me apunto de pastor? ¿Para qué digo, oye, el pastor Gerardo Arzamendi se oye bien chido? Si al rato me voy a ir por otro lado. Tiene que haber congruencia, tiene que haber lealtad a Cristo y a su iglesia. ¿Me explico? Ujú. Muy bien. Pues entonces vamos a terminar este accidentado estudio. Gracias a Dios porque pudimos grabarlo y lo vamos a subir para quienes estaban conectados y se nos cayó la línea, literal. Y bueno, pues vamos a orar para terminar este tiempo. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por este día nuevamente. Gracias, Padre, porque en tu infinita misericordia, pues tú permites que podamos ver y notar estas cosas en las Escrituras. Señor, ten misericordia de nosotros. Sí, Padre, que nuestra fe permanezca fiel, permanezcamos leales a ti, Señor, y no solamente como cristianos pasivos, sino activos, que al momento de ver el error tengamos el valor de confrontarlo, Señor. Ten misericordia, Padre, de aquellos que como Simón, convencidos en su mentira de que están bien, enseñan el error, Señor. Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos y Señor, nos encomendamos a ti para que tú siempre nos guíes en la verdad
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias. Dios los bendiga. ¿Cómo no? Si estaba